Hola, muy buenas tardes. Soy el maestro Joseph Espejo López. El día de hoy vamos a iniciar con la cápsula número 3 de la materia Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial de la unidad número 4 de los principios constitucionales del nuevo sistema de justicia penal. Ahora bien, ¿cuál va a ser el objetivo de esta tercera cápsula? El objetivo principal va a ser que el mismo estudiante pueda analizar los diferentes tipos de principios constitucionales que se contemplan y que rigen al nuevo sistema de justicia penal. De esta forma, identificando la importancia de dichos principios como por ejemplo la publicidad y el principio de contradicción como fundamentos esenciales para poder garantizar y asegurarnos que el proceso penal sea sumamente tanto transparente, equitativo y respetuoso en armonía con los derechos humanos. Ahora bien, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a ir estudiando poco a poco a lo largo de esta cápsula? Principalmente vamos a ir viendo cuáles son estos principios constitucionales que sustentan a este nuevo sistema de justicia penal. Y de esta forma vamos a comprender cuál fue su origen, su finalidad y cómo se están aplicando de forma práctica dentro del modelo acusatorio adversarial y oral. Ahora bien, explicando esto, vamos a empezar con el análisis y el estudio de los principios constitucionales del nuevo sistema de justicia penal que nos trajo justamente la reforma del 2008 en materia penal. Para empezar, hay que citar lo que es el artículo 20 constitucional. ¿Por qué? Porque aquí en este artículo 20 constitucional vamos a encontrar lo que es el principio de la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Recordemos que el principio de publicidad nos establece que todas las audiencias, obviamente, salvo las excepciones que nos establece la misma legislación, tienen que ser públicas. Mientras que el principio de contradicción nos establece que ambas partes, tanto el Ministerio Público como el MP, es decir, tanto como el Ministerio Público como el imputado y obviamente su abogado defensor, tienen la oportunidad de poder ofrecer sus pruebas pertinentes para poder contradecir el dicho del otro. Es decir, de esta forma se encuentran en una igualdad procesal y obviamente garantizamos que ambas partes se puedan tanto defender y en su caso desacreditar o acreditar la teoría del caso de cada quien. Es más, de esta forma nos aseguramos que el procedimiento o el juicio sea más justo y obviamente que se respete lo que es una igualdad procesal. Ahora bien, no solamente ese principio nos trajo la reforma de 2008, también está el principio de concentración y continuidad. Estos dos principios van muy de la mano. ¿Por qué? Porque recordemos que el principio de concentración nos establece que en la medida de lo posible se tiene que procurar realizar la mayor cantidad de actos procesales o diligencias en una sola audiencia. De esta forma garantizamos y evitamos una dilación procesal. Es decir, de esta forma garantizamos que el procedimiento sea más rápido y respetamos lo establecido en el artículo 17 constitucional. Es decir, el derecho de todas las personas en nuestro país de garantizar que el acceso a la justicia sea de forma más rápido y más eficiente, que se le administre justicia de forma más rápido y de forma expedita. Y el principio de continuidad, ¿por qué? Va relacionado con el principio de concentración, porque el principio de continuidad nos establece que hay que evitar las pausas innecesarias en el juicio, es decir, que si es posible no sigamos de continuo. De esta forma hacemos que el procedimiento sea más rápido y por favor también el principio de inmediación. ¿Por qué va relacionado con cada uno de estos principios y refuerza lo que son los principios constitucionales en el nuevo sistema penal? Porque este principio de inmediación nos establece principalmente que el órgano jurisdiccional, es decir, el juez que conozca del asunto, tiene que tener una buena comunicación didáctica, en este caso, estar presente en la audiencia y poder escuchar tanto al Ministerio Público como también al imputado. De esta forma, garantizamos lo que es el principio de publicidad, contradicción, concentración y continuidad. Y obviamente garantizamos que el sistema sea más justo y equitativo y que garantice el respeto de los derechos humanos tanto del imputado como del Ministerio Público, es decir, como la víctima. Ahora bien,
Algo interesante respecto al principio de publicidad, no se establece que las audiencias tienen que ser públicas. Sin embargo, aquí es justamente donde abro un paréntesis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando estemos hablando que está posiblemente involucrado el interés superior de la niñez, que es un principio general en materia familiar, pero también se aplica en materia penal, es decir, este principio general en el derecho nos establece que el órgano jurisdiccional siempre tiene que velar por los intereses del menor, en el sentido de que, por ejemplo, posiblemente si hacemos pública esta audiencia, pongamos en peligro la integridad del menor. Por esa razón, es importante que la audiencia no sea pública. Es decir, si se dan cuenta, ya tenemos un primer momento en el cual hay excepciones a la regla. Y no solamente esos supuestos, si por ejemplo, en todo caso, si se pone en peligro la integridad de la víctima, tampoco es posible celebrar una audiencia pública. Por lo tanto, si bien es cierto, este principio nos establece que tienen que ser públicas para que se genere una certeza jurídica, es decir, que la misma sociedad se asegure que la misma autoridad competente está ejerciendo un adecuado uso de sus facultades y está administrando justicia conforme a derecho, también hay excepciones a la regla en casos extraordinarios que la misma legislación contempla. Y no solamente eso, también va en armonía lo que es el principio de presunción de inocencia y el debido proceso. En este caso, a favor del imputado. ¿Por qué? Porque recordemos que lamentablemente en el sistema inquisitivo antes del 2008 había un principio muy interesante, conocido como principio de culpabilidad. Este principio nos establecía que, por ejemplo, cuando se tiene a una persona en aquel sistema, desde un primer momento ya se le consideraba totalmente culpable. Es decir, ya se le estaban violentando sus derechos humanos. Por esa razón y otros factores, tanto endógenos y externos, directamente el sistema inquisitivo se volvió obsoleto y obviamente ya no garantizaba los derechos humanos de ambas personas, tanto del imputado como de la víctima. Por eso fue necesario poder modificar todo este sistema jurídico, implementando este principio fundamental de la presunción de inocencia, el cual nos establece actualmente y que sigue vigente en nuestro sistema jurídico: es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo se va a demostrar lo contrario? A través de una sentencia fundada y motivada, obviamente con apego a estricto derecho. De esta forma se ve involucrado otro principio fundamental en el nuevo sistema de justicia penal, el principio de legalidad o debido proceso, artículo 14 constitucional. Este principio nos establece que todas las autoridades que se involucren, por ejemplo, en un procedimiento o en un juicio en materia penal, siempre todas sus actuaciones o diligencias tienen que estar debidamente motivadas y fundamentadas conforme a derecho. De esta forma, evitamos cualquier tipo de violación a derechos humanos que perjudique ya sea a la víctima o al imputado. Sin embargo, ¿cuál va a ser el objetivo o cuál fue el objetivo de implementar este nuevo sistema? Como ya habíamos establecido, en el sistema inquisitivo, lamentablemente el procedimiento era demasiado lento, era muy burocrático y había muchas violaciones a derechos humanos. Tanto es así que lamentablemente como tal no existía un adecuado control judicial en las actuaciones y diligencias por parte, por ejemplo, de la Policía Judicial o del Ministerio Público. Por esa razón, el objetivo principal de la implementación de este nuevo sistema fue promover una justicia más ágil y transparente, reduciendo de esta forma cualquier tipo de abuso o acto de corrupción por parte de la autoridad. ¿Por qué? Porque aquí tenemos relacionado lo que es el principio de publicidad. La misma sociedad vigila que efectivamente se esté administrando justicia adecuadamente conforme a derecho. Es decir, involucramos otro principio fundamental, el debido proceso. Ahora bien, aparte de eso, también fue fundamental que al momento que se implementó este nuevo sistema, cambiar todo el sistema anterior y poder fomentar lo que es la reparación del daño y en este caso poder agilizar
y poder motivar tanto a la víctima como al imputado y garantizar que ambas partes pudieran presentar sus propias pruebas, en este caso, para poder acreditar y garantizar que ambas partes estuvieran en igualdad procesal, en igualdad de condiciones para que se puedan defender. Es decir, involucramos otro principio, el principio de contradicción. Sin embargo, lamentablemente, en el anterior sistema, en el sistema inquisitivo, lamentablemente se le daba un gran apego, una gran garantía directamente al dicho, a la teoría del caso del Ministerio Público. Por lo tanto, casi se le dejaba en estado de indefensión al imputado. Por esta razón, fue necesario poder cambiar todo este sistema jurídico para garantizar un equilibrio procesal y de igual forma también poder consolidar un sistema centrado tanto en la legalidad y como en la justicia social, obviamente garantista en derechos humanos, es decir, respetando y protegiendo en todo momento los derechos humanos tanto de la víctima como del imputado. Es decir, de esta forma también vemos involucrado lo que es el principio de publicidad. ¿Por qué? Porque como ya habíamos dicho en diferentes aspectos de este nuevo sistema, lamentablemente antes en el sistema inquisitivo era totalmente oscuro. Es decir, no se permitía el acceso de básicamente de la sociedad. Por lo tanto, esto generaba un miedo, un temor de que si efectivamente el órgano jurisdiccional, es decir, el juez, está administrando justicia o solamente está realizando actos de corrupción o un abuso de autoridad. Por lo tanto, se tenía miedo. Tanto es así que, por ejemplo, volvemos otra vez a lo mismo, no existía como tal un control judicial. Es decir, las actuaciones que realizaba, por ejemplo, el Ministerio Público, el Policía Federal, etcétera, no tenía un gran apego a derechos humanos. Por lo tanto, difícilmente podían argumentar y motivar sus actuaciones. Obviamente, esto quedó totalmente obsoleto porque ya no podía generar una seguridad en la sociedad y obviamente ya no podía seguir poder garantizar y resolver las necesidades de la misma sociedad. Por eso fue necesario dejar de lado este sistema inquisitivo e instaurar el nuevo sistema penal acusatorio adversarial, en el cual el mismo principio de publicidad, perdón, tuvo un papel sumamente fundamental. ¿Por qué? Porque de esta forma garantizamos una certeza jurídica. Al momento en que permites directamente el acceso de la sociedad a una audiencia pública, nos podemos garantizar si efectivamente se está respetando el debido proceso que establece la misma legislación y si efectivamente se está administrando justicia. Es decir, tanto es así que este principio lo encontramos en el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción cuarta de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, por primera vez en nuestro país, la misma sociedad se convirtió en un organismo observador de la debida actuación tanto de los jueces, ministerios públicos y abogados defensores, para evitar cualquier tipo de acto o abuso de la misma autoridad. Ahora bien, básicamente fue como un mecanismo o una especie de rendición de cuentas, es decir, la misma autoridad ya no tenía que en este caso tener un abuso de autoridad, sino al contrario, tenía que justificar sus mismas actuaciones. ¿Con quién? Con la misma autoridad. No obstante, aún hay excepciones a la regla. Es decir, si recordarán, yo les había mencionado que, por ejemplo, cuando esté involucrado el interés superior de la niñez de algún menor, adolescente, menor de 18 años, o por ejemplo, cuando se ponga en peligro la integridad de la víctima, en ese supuesto sí podemos oscurecer o en este caso hacer privado lo que es la audiencia. Sin embargo, fuera de esos aspectos, tienen que ser totalmente públicas las audiencias. De esta forma, garantizamos una certeza jurídica por parte directamente del órgano jurisdiccional. Y no solamente eso, también algo interesante de estas nuevas audiencias es que se auxilian directamente de nuevas tecnologías. Recordemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de su publicación del 2016, cambia todas las reglas del juego de la materia penal. Es decir, se empieza a contemplar nuevas técnicas de actualización tecnológica para poder auxiliarse al momento de celebrarse, por ejemplo, una audiencia, es decir, audiencias virtuales o mediante video y audio. De esta forma, reforzamos lo que es la transparencia procesal y de forma también la justicia totalmente imparcial y abierta. Es decir, respetamos y reforzamos tanto el principio de publicidad como igualdad procesal y el de debido proceso en todo momento. Ahora bien,
Eso respecto al principio de publicidad. No obstante, otro principio que también generó una gran garantía, de igual forma también una gran importancia en este nuevo sistema penal acusatorio adversarial y oral fue el principio de contradicción. ¿Por qué? Porque recordemos que lamentablemente antes de la reforma de 2008 en el sistema inquisitivo se le daba preferencia al Ministerio Público. Tanto es así que se asegura básicamente que lo que me estaba diciendo el Ministerio Público y me argumentaba en su teoría del caso era lo auténtico. Es decir, acuérdense del principio de culpabilidad, el cual nos establecía el imputado es culpable desde un primer momento, lo cual lamentablemente tenía que demostrar que era inocente. ¿Por qué? Porque ya eras culpable. Obviamente es una gran violación a nuestros derechos humanos que actualmente podemos decir. Actualmente este principio cambió. Se conoce actualmente como principio de presunción de inocencia, donde está citado en el artículo 20 constitucional y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. No obstante, esto va relacionado con el principio de contradicción. ¿Por qué? Porque por primera vez en nuestro país se le dio la oportunidad tanto a la víctima como al imputado de poder presentar sus pruebas, cuestionar la de la contraparte y oponerse a las pruebas de la contraparte. Es decir, de esta forma garantizamos un equilibrio procesal y en consecuencia una igualdad procesal entre ambas partes. De igual forma también, de esta forma, podemos cambiar desde una prueba documental que básicamente en el sistema inquisitivo era la máxima prueba a una prueba en el nuevo sistema penal acusatorio adversario legal, una prueba pericial y científica. Es decir, el nuevo sistema va evolucionando y se va adaptando conforme a las nuevas tecnologías, a las nuevas ciencias forenses y de alguna forma también resolviendo las nuevas necesidades que iban evolucionando dentro de nuestra sociedad mexicana. Es decir, de esta forma también nos aseguramos que las pruebas que se presenten directamente en la audiencia sean frente al juez, es decir, principio de mediación. De esta forma, evitamos que el juez se entere directamente de las actuaciones realizadas en una audiencia por medio de sus subordinados, cosa que lamentablemente sucedía muy común en el sistema inquisitivo. De esta forma, garantizamos una mejor equidad e igualdad procesal y garantizamos que se respeten en todo momento los derechos tanto de la víctima como del imputado en todo momento. Por esa razón podemos decir y argumentar que la importancia de que se respete tanto el principio de publicidad como el principio de contradicción es para evitar que en este caso un abuso por parte de la autoridad y de esta forma garantizando que siempre se busque una verdad jurídica. Y en su caso, cuando por ejemplo se dicte un fallo judicial, es decir, una sentencia ya sea condenatoria o absolutoria, siempre sea en base a un análisis totalmente crítico entre ambas posturas. Es decir, pasamos de un sistema represor que obviamente no era garantista de derechos humanos a un sistema moderno que se auxilia de las nuevas tecnologías para administrar justicia y de igual forma también garantista en todo momento de derechos humanos. Es decir, vamos evolucionando conforme a las necesidades de la misma sociedad. Tanto es así que fue necesario implementar y establecer nuevos principios que nos guían justamente en cómo se tenía que aplicar este nuevo sistema, como por ejemplo, ya establecimos el principio de publicidad para evitar actos de corrupción y oscuridad en las audiencias. El principio de contradicción, ¿por qué? Porque fue necesario encontrar un equilibrio procesal y una igualdad procesal. Es decir, ambas partes puedan ofrecer sus pruebas pertinentes para demostrar ya sea su culpabilidad o su inocencia en todo caso. De esta forma respetamos tanto los derechos de la víctima como del imputado. Ahora bien, hasta aquí sería esta cápsula. Les agradezco mucho su atención y nos vemos hasta la siguiente cápsula.